Doctor, como director de la Clínica Tecnológica Médica de Alta Resolución, usted tiene que informar todos los días de distintas resonancias que allí se toman. ¿Cuánto habrá visto usted, doctor, de enfermedades? Bueno, sí, se ven muchas. Yo he pasado etapas desde donde se iba buscando enfermedades para poder estadiarlas hasta intentar valorar la función de la alteración funcional de un órgano. Hoy en día quizás el valor principal que tiene la resonancia magnética es que dentro de las técnicas de imagen, porque no solamente en las técnicas de imagen están las radiológicas, en España también, en España aunque están separadas lo que se llama la medicina nuclear. La medicina nuclear tiene unas imágenes que valoran más la función que la morfología. No son imágenes bonitas para verlas, pero sí dan información de función orgánica. Entonces, la resonancia magnética está empezando a competir con esta técnica en el valorar, en el poder hacer valoraciones funcionales. Hoy en día, nosotros, pues yo he visto enfermedades pues desde malformaciones que hasta hace poco tiempo no se diagnosticaban y que se han diagnosticado gracias a la resonancia magnética y han sido descritas pues recientemente, enfermedades, malformaciones cerebrales, y he visto pues hasta alteraciones mínimas de estructuras que pueden ser causas de procesos patológicos importantes y que pueden tener cierto peso sobre la población, que son, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? La epilepsia hasta ahora es la única arma que tenía para su diagnóstico cuando el TAC era negativo, la resonancia morfológica normal era negativo, eran los estudios funcionales a través del electroencefalograma. Sí. Hoy en día la resonancia magnética, gracias a una técnica que se llama difusión y a otra técnica que se basa en la sangre oxigenada, pues es capaz de valorar función en distintos órganos del cuerpo humano, sobre todo a nivel cerebral. La difusión es una técnica que se basa en la estructura que el cuerpo tiene de forma mayoritaria. O sea, el cuerpo humano, en el 67% de su volumen es agua. Entonces, la resonancia magnética está basada, todas sus imágenes, en el átomo de hidrógeno y en el movimiento del agua con esta técnica. Lógicamente, los órganos del cuerpo están constituidos de diferentes formas. Hay unos que tienen estructuras más compactas, sí, y esos le hacen que el agua sea más difícil que se mueva. Yeah. Mientras que otros tienen estructuras más frágiles y hacen que el agua tenga una movilidad mayor. Entonces eso lo podemos estudiar nosotros. Todo esto, ¿a qué lleva? Pues que hoy en día ha aparecido una técnica de imagen que se llama la imagen molecular, que se está convirtiendo en una rama muy importante de la medicina y que probablemente tenga su identidad propia muy poco. Hace muy poco que se ha constituido la Sociedad Internacional de Imagen Moleculares en Estados Unidos. Yo suelo ir todos los años a un congreso que hacen las sociedades de radiología de Norteamérica, que lo hacen todos los años en Chicago, y pues yo llevo yendo allí desde el año 90. Y fue en el año 97 la primera vez que vi yo un stand que ponía imagen molecular y zona verde. Y hoy en día prácticamente pues un tercio de todo lo que es el congreso, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que nosotros estamos
intentando desarrollar aquí en nuestra clínica, ¿no? Doctor, ¿tiene usted una de las primeras máquinas para la resonancia magnética que llegaron a Andalucía? Si mal no me han informado, personal que no está en la clínica de usted. ¿Es cierto ese rumor o...? Sí, yo tengo la resonancia magnética que nosotros pusimos aquí fue una apuesta mía, porque yo pienso que la tecnología tiene que estar donde saben manejarla y donde saben trabajar con ella, y no tiene por qué estar en las grandes capitales, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a que toda la alta tecnología, pues cuando uno tiene una patología o una enfermedad, pues quiero irme a Madrid o quiero irme a Pamplona yo eso lo aprendí en los años que estuve en Estados Unidos haciendo un fellow sobre resonancia magnética. Estuve en California, en San Francisco, Sí. y entonces allí yo vi que las zonas donde se hacían mejores trabajos no eran las grandes capitales, que había trabajos que se hacían en poblaciones que a lo mejor aquí eran impensables, ¿no? Entonces yo he intentado montar una máquina que permita hacer unos diagnósticos que a lo mejor los podemos llamar futuristas en este momento, ¿no? Porque no son los estudios habituales que se hacen en las clínicas radiológicas, ¿no? Hoy en día prácticamente todas las clínicas que trabajan fuera de la investigación lo basan todo en el trastorno morfológico del cuerpo humano, y no es así. Nosotros podemos hacer estudios pues con técnicas como la perfusión, la difusión, la espectroscopia, que nos permiten ir más allá, dar un paso más allá. Yo el otro día oí una noticia en la radio, dieron una noticia en la radio, iba yo con el coche y oí que habían probado con éxito los laboratorios, creo que eran Grifols, el laboratorio de Grifols, habían probado con éxito una vacuna en animales para el Alzheimer, que paraba el Alzheimer. Esperanzador noticia, doctor. Pues sí, lo que pasa es que yo en ese momento, cuando oí la noticia, pensé, ¿y cómo? O sea, el Alzheimer es una enfermedad que altera el estado cognitivo. Sí. Y el estado cognitivo se puede alterar en un ser racional, ¿no? Y los animales, yo creo que es muy difícil valorar el estado cognitivo, ¿no? Entonces yo pensé que lo que hacían era, probablemente la vacuna lo que hace es que, como se sabe que hay una proteína que es la que produce en principio la alteración del Alzheimer, pues pondrían la vacuna a unos animales y a otro grupo control, ¿no? Y a lo mejor el acúmulo de esa sustancia en el cerebro lo paraba. Yeah. La noticia era que ya habían dado visto bueno para que se empezara a probar en el ser humano. Es decir, que se van a coger... Se había superado el escollo del animal a la persona humana. Entonces. Exactamente, o sea que, como usted ya sabe, todos los trabajos de investigación, y sobre todo cuando se investiga con humanos, tienen que seguir un código deontológico y tiene que ser aprobado por un comité de expertos, porque y hasta que eso no se consigue, con todas las garantías de que no se va a producir un perjuicio sobre la persona que va a recibir eso, pues no se aprueba, ¿no? Ahora ya se ha aprobado y se va a hacer sobre 400 personas, se van a probar esa vacuna. Entonces, yo en ese momento pensé que hoy en día una de las ramas de la medicina en las que la única manera que se tiene de valorar la enfermedad es a través de test indirectos o de interrogatorios personales de persona a persona, ¿no? Como son las enfermedades psiquiátricas. Sí. Porque esas enfermedades no se pueden reproducir en laboratorio.
porque para poder valorar en laboratorio una enfermedad psiquiátrica, pues tendrías que hacerlos con el ser humano, porque es el único ser racional, animal racional que existe. Entonces, la resonancia magnética lo que ha aportado a eso es la posibilidad por primera vez de poder valorar la actividad cerebral y poder hacer un estudio del comportamiento humano sin necesidad de hacer un estudio agresivo. Sí, pues doctor, creo que para muchísimas personas da usted una alegría grande, porque ¿quién no tiene un familiar con Alzheimer, más o menos lejano? Es una gran noticia esta que usted nos apunta. Doctor, usted es un hombre inquieto y no se para solo en ser radiólogo. Sabemos que forma usted parte de un equipo de investigación sobre el trastorno bipolar. ¿Podría usted introducirnos brevemente en el trastorno bipolar? Sí, nosotros ahora mismo yo formo parte de un equipo de investigación en el que yo el único que hago es los estudios de imagen. Lo dirige la doctora Sánchez Weisen, que es del Departamento de Psiquiatría del Hospital de Torre Cárdenas, es la primera investigadora. Participan también en la unidad de psicología de la Universidad de Almería, y el trabajo está basado en un trabajo muy dirigido para valorar los pacientes que están siendo tratados con litio, ver si hay una alteración en los pacientes tratados y controlados, que se llaman eutímicos. El proceso bipolar es un proceso que tiene fases de depresión y fases de maníaca y fases depresivas, ¿no? Sí. Entonces, el paciente cuando está en control está eutímico, esas fases no las tiene, mantiene un estado de actitud más o menos normal. El trabajo va encaminado a ver exactamente cómo está el estado cognitivo de esos pacientes. Lo que estamos haciendo es que se le hace el test que ya está valorado por los psicólogos, que es el EMBAC, le hace la psicóloga. Nosotros primero se lo hacemos, y lo hacemos de dos formas. Estamos viendo si hay una alteración en las vías nerviosas que transmiten la información desde la corteza cerebral con una técnica que se llama tractografía o diffusion tensor imaging, que es su nombre en inglés, y después con resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional está basada en que el cerebro tiene una capacidad de mandar sangre, o sea, de recibir sangre cuando tiene que hacer una actividad. Entonces, nosotros sometemos al paciente a través de un artilugio visual, sí, a un test que está proyectado en una pantalla. Sí. El paciente está dentro de la sala, puede ver las instrucciones que nosotros le estamos diciendo, se le instruye antes para que pueda dar las órdenes. Sí. Tiene un mando en el que esa orden es captada por un ordenador, y entonces hay una sincronización entre la estimulación y la adquisición de las secuencias.